El M-18 Hellcat destacó en la Segunda Guerra Mundial por su movilidad, ya que fue diseñado alrededor de una idea arriesgada que resultó exitosa. Si llegabas y disparabas primero y te reubicabas antes de la respuesta enemiga, no necesitabas blindaje grueso para sobrevivir. Esa mentalidad produjo algo raro, un vehículo que se convirtió en el vehículo blindado de combate más rápido empleado por cualquier bando durante la guerra. Alcanzaba unas 55 millas por hora y destacaba por su aspecto, sin techo, poca protección y un diseño casi impaciente. Sin embargo, este fue el destructor de tanques del ejército de los Estados Unidos que logró una proporción de bajas infligidas por pérdidas comúnmente citada en alrededor de 2.4 a 1, una cifra de eficiencia que muchos vehículos aliados más grandes y celebrados tuvieron dificultades para alcanzar durante la misma guerra. Aún así, en la memoria popular, el Hellcat quedó en silencio, eclipsado por tanques más numerosos y celebrados en historias más simples. Analizaremos qué era realmente el Hellcat, cómo luchaba, qué situaciones en batalla impulsaron su éxito y por qué su reputación no creció acorde a sus logros. La doctrina detrás del Hellcat surgió como un intento estadounidense de resolver un problema de blindaje con organización y acero. En 1941 y 1942, el ejército de Estados Unidos vio cómo el blindaje alemán rompía frentes en Europa y sacó una conclusión clara. La respuesta no era convertir cada tanque en un cazatanques perfecto, sino crear una rama separada cuyo único propósito fuera detener los avances blindados antes de que se convirtieran en desastres. La idea de los destructores de tanques era mantener unidades antitanque móviles en reserva, informarles y enviarlas al sector amenazado, como una brigada de bomberos que llega como una línea de cañones lista para detener al enemigo con fuego coordinado y maniobras rápidas. Esa doctrina exigía principalmente ventaja de tiempo, ya que no podías concentrarte ni elegir el enfrentamiento si llegabas tarde, si el enemigo ya cruzó el cruce clave y empezaba a envolver tu retaguardia. Los fabricantes estadounidenses presentaron más de una docena de prototipos ante los requisitos del ejército, mientras surgía la idea del cazatanques. El proceso continuó sin pausa. Al cumplir un requisito, surgía otra demanda en el campo de batalla, haciendo que el programa entrara en revisiones constantes. Más rápido, ligero, armado, fácil de construir y listo antes. El M10, basado en el chasis del M4 Sherman, fue un vehículo confiable y efectivo contra panzers alemanes en el norte de África, donde la fiabilidad y un cañón funcional eran más importantes que la especialización. Aún así, no era el objetivo final que tenía en mente el liderazgo de los destructores de tanques. Todavía buscaban una respuesta más enfocada, una que priorizara la velocidad y la movilidad, que fuera lo suficientemente rentable para desplegarse en grandes cantidades y que tuviera la potencia de fuego para golpear fuerte en cuanto apareciera un objetivo. Cuando Estados Unidos perfeccionó el concepto, quedó claro que el vehículo no debía ser un tanque pesado en miniatura, y no se suponía que sobreviviera absorbiendo daño, sino que debía sobrevivir llegando donde el enemigo no lo esperaba, disparando primero y terminando el enfrentamiento antes de que las tripulaciones alemanas pudieran acomodarse a su propio ritmo. Esa lógica dio forma al diseño del Hellcat, y por eso parecía simplificado a propósito. La forma más sencilla de entender al Hellcat era con un solo número que mostraba de inmediato qué tipo de máquina era. El M-18 podía alcanzar aproximadamente 55 millas por hora en carretera y en 1944 esa velocidad no era para presumir, era una ventaja táctica. Permitía mover un batallón, cubrir sectores ante avances, llegar temprano a cruces clave y construir posiciones de disparo para influir en la batalla en vez de perseguirla. La velocidad hizo que las tripulaciones del Hellcat consideraran el movimiento como parte esencial del plan. Porque la supervivencia dependía tanto del posicionamiento y la reubicación como del grosor del blindaje bajo la superficie. La idea se basaba en 400 caballos de fuerza. El motor radial Continental R975 daba potencia a un vehículo de unas 17 toneladas en combate, otorgando al Hellcat cerca de 23 caballos por tonelada. Un Sherman tenía entre 12 y 13 y un Panther apenas 15. La velocidad máxima era llamativa, pero el verdadero beneficio era la aceleración y respuesta. El Hellcat podía reposicionarse lo suficientemente rápido como para cambiar la geometría antes de que el enemigo reaccionara por completo.
Tres decisiones de ingeniería permitieron que esa velocidad se usara en combate, no solo en teoría. Primero, el tren motriz, la transmisión automática Tautomatic del M18, le daba una sensación de respuesta y repetibilidad, incluso bajo presión. Eso era clave cuando un comandante debía cambiar rápido de línea de fuego sin perder impulso. El Hellcat no solo tenía una velocidad máxima alta, también la alcanzaba rápidamente. Las tripulaciones decían que saltaba hacia adelante cuando se abría el acelerador. Eso le permitía irrumpir, romper contacto y reposicionarse antes de que los artilleros alemanes giraran la torreta. Ahora, la segunda característica, el blindaje, o mejor dicho, la deliberada falta de él. Las placas más gruesas tenían unos 20 mm, los laterales eran más delgados y la torreta seguía abierta. Ese sacrificio mantenía el vehículo lo suficientemente ligero para conservar su ventaja de potencia-peso y le daba a la tripulación una gran visibilidad. La torreta abierta permitía a la tripulación captar mejor la batalla, el sonido del motor, el polvo y las siluetas entre setos en combates de cazatanques. Esos segundos definían quién disparaba primero. Tercera suspensión. El M18 tenía barras de torsión que ayudaban a controlar la velocidad al detenerse, estabilizarse y disparar rápido. La velocidad no sirve si hace temblar tu cañón y tu primer disparo es solo una suposición. El Hellcat fue construido para moverse con una sensación de control, y ese control significaba que el cañón de 76 mm podía llegar a una posición donde realmente tenía la oportunidad de acertar en el primer intento, el disparo que más importaba, y había un elemento más de manejo del cañón que a menudo se pasaba por alto. El cañón de 76 mm M1A1 no era el mayor, pero en el Hellcat era rápido y balanceado. Las tripulaciones apuntaban, corregían y disparaban más rápido que en vehículos pesados. La cadencia de 10 disparos por minuto permitía tiros de seguimiento rápidos. Al usar ángulos en vez de cambiar placas frontales, el segundo disparo solía bastar, haciendo la ventaja sencilla y repetible. Velocidad para flanquear, visibilidad para detectar primero y manejo rápido del arma. Así es como se lograban las proporciones de bajas, menos por el blindaje bruto y más por controlar el tiempo y el ángulo. El Hellcat era peligroso sin ganar todos los duelos, ya que sus mejores combates no eran de frente con ambos cañones listos. Necesitaba que el enemigo girara y se comprometiera con un carril para exponer un costado unos segundos, mientras el vehículo avanzaba. Ahí actuaba el Hellcat. Los bordes del bosque, las curvas, huecos en setos, crestas y esos momentos en que la armadura debía moverse antes de luchar bien. Por eso, dispara y escapa no era solo un eslogan en un M18, sino el ritmo natural del vehículo. El primer disparo definía todo, salir te salvaba y la siguiente posición te mantenía peligroso. La ventaja del Hellcat no era su blindaje, sino su capacidad de adaptarse. Eso debía responder el enemigo. Y cuando veías los números, podías ver lo que pasó, cuando la doctrina finalmente se encontró con una máquina que le quedaba. Al M18 se le atribuye la destrucción de 526 vehículos enemigos y la pérdida de 216 Hellcats, con una proporción de bajas de 2.4 a 1. En general, en Europa, la cifra comúnmente citada fue de 498 bajas, con una proporción de aproximadamente 2.3 a 1. En ese teatro, la confusión bélica y los fuegos superpuestos duplican las reclamaciones de vehículos destruidos vistos desde distintos ángulos. La tendencia del registro fue constante. El Hellcat tuvo buenos intercambios y su estilo premiaba el movimiento y castigaba la previsibilidad. Luego llegó la prueba en batalla. Un Aracor en septiembre de 1944 era el tipo de entorno donde el Hellcat parecía estar perfectamente en casa. La niebla y el terreno accidentado, junto con las líneas de visión comprimidas, convertían el contacto blindado en destellos repentinos de oportunidad y hacían que la velocidad de reacción y la posición se sintieran aún más importantes. ¿Quién tenía el blindaje frontal más grueso? Aquí es donde el Hellcat convertía la velocidad en ejecución. Las unidades se movían rápidamente hacia los sectores amenazados, preparaban emboscadas y aún les sobraba tiempo. Atacaban a los blindados alemanes al entrar en un carril y se movían rápido, por lo que el fuego de respuesta llegaba tarde. Una imagen muy citada de esos combates fue la del 704 Batallón Destructor de Tanques, el 19 de septiembre de 1944 en la niebla cerca de Aracourt. El pelotón de M18 actuó tan rápido que parecía la doctrina del Hellcat en acción.
Varios tanques alemanes fueron destruidos en minutos, y un M-18 al mando del sargento Enrique R. Hartmann recibió crédito por destruir 6, usualmente descritos como panteras. Tras la batalla, el 74º reportó 39 tanques alemanes destruidos, perdiendo 4 M-18 y dañando 3. Ese tipo de intercambio hacía que los comandantes confiaran en el vehículo en combates rápidos y antiblindaje. Luego, las Ardenas redujeron más el campo de batalla. Diciembre de 1944 no tuvo grandes maniobras ni largas vistas, sino bosques y pueblos en cruces de caminos, con blindados avanzando en columnas donde un vehículo incendiado podía frenar a los demás. Ese era el entorno. La doctrina de los cazatanques se diseñó para responder rápido, concentrar fuego y enfrentar al enemigo en el punto decisivo, no llegar tras la crisis en Bastogne. El Hellcat está ligado al equipo de Sabri cerca de Neuville, donde un pequeño grupo defendió accesos clave. Mientras avanzaba la ofensiva alemana, los Hellcats defendían en esos combates. La acción cerca de Neuville suele describirse como la destrucción de al menos 30 tanques alemanes. Durante el asedio, se decía que el 705 Batallón Cazatanques destruyó unos 40 tanques alemanes. Perdieron 6 M-18, cumpliendo el objetivo del vehículo: atacar fuerte al contacto y luego reposicionarse en una defensa combinada. Esta era la parte que explicaba por qué la proporción del Hellcat se mantenía alta, aunque no estaba diseñado para recibir castigo en las Ardenas. Una sola baja podía desencadenar un efecto en cadena porque un vehículo líder incendiado en un camino estrecho generaba vacilación. La aglomeración causaba desvíos y retrasos, lo que daba tiempo a los defensores para que la artillería actuara, la infantería cavara trincheras y reajustaran la estrategia. Los Hellcats no solo destruían tanques, también rompían el ritmo, lo que solía marcar la diferencia entre avanzar o quedarse atascados entre los árboles. Así el M-18 creó su historial. La pregunta es, ¿por qué siguió ignorado? Todo inició con matemáticas básicas y constancia. Los números no solo definieron la logística en la Segunda Guerra Mundial, también lo que la gente veía y recordaba. El Hellcat tuvo 2.507 unidades y el Sherman 49.324, lo que generó dos tipos de visibilidad muy distintas. El Sherman estaba en todas las secuencias largas de campaña, siempre al centro de la historia. El avance, los días agotadores en la carretera, los pueblos tomados y las imágenes de la liberación quedaban en la memoria, incluso cuando los detalles se desvanecían. La guerra del Hellcat fue diferente. Entró en combate y terminó su producción en octubre de 1944, por lo que tuvo menos tiempo para hacerse famoso. Aunque daba buenos resultados cuando importaba, su mejor desempeño era en momentos intensos y cortos. Esos momentos rara vez generaban grabaciones continuas o imágenes icónicas que volvieran a los vehículos símbolos. También estaba la narrativa creada por el movimiento y su papel. Un batallón cazacarros se creó como fuerza de reacción, y éstas no siempre lideraban el avance principal. Vivían cuando el enemigo buscaba recuperar la iniciativa, la artillería blindada irrumpía y era preciso frenar un contraataque antes de que fuera peligroso. Ese trabajo ayudaba a ganar guerras, pero solía pasar desapercibido porque no siempre implicaba avances visibles, sino evitar desastres. Sin embargo, dentro del propio lenguaje del ejército, dentro de los números, los informes posteriores a la acción y la manera en que las tripulaciones describen lo que funcionó, el legado del Hellcat se mantuvo vigente. Mejoró un cañón de 76 milímetros, haciéndolo más peligroso por su ubicación. Veía la velocidad como protección y la movilidad como control, logrando resultados entre los mejores de su clase. El Hellcat fue importante porque mostró algo que los ejércitos aún aprendían por las malas, aunque no fuera el vehículo insignia. La supervivencia no solo dependía del blindaje, sino también de controlar cuándo iniciar el combate, de dónde venía el disparo y cuán rápido podías trasladar el problema al enemigo. El M-18 transformaba velocidad en bajas con el primer disparo tan seguido que su historial se volvió imposible de ignorar. 526 tanques reclamados frente a 216 pérdidas, una proporción de 2.4 a 1.
Aunque producido en menor cantidad y con retraso, cumplía la doctrina estadounidense de destructores de tanques, aparecer en el momento clave, disparar con precisión y moverse antes de la respuesta enemiga. Si el Sherman era el puño de la artillería estadounidense, el Hellcat era el corte rápido, móvil, eficiente y recordado por quienes lo vieron llegar desde un ángulo inesperado.